Hola a todos y todas, ¿cómo están? Soy Montserrat Martorell, aquí en un nuevo capítulo de Esta Boca es Mía, transmitido por El Periodista TV. Hoy estoy con el escritor Francisco Ortega. ¿Cómo estás, Pancho? Muy bien, y gracias por la invitación. Qué bonito todo acá. Felicitaciones. Al fin te tengo Al fin, aquí. al fin. Habíamos hablado hace tiempo, pero bueno, ahora coincide con 2 libros. Es raro sacar 2 libros en tan poco tiempo. Pero tú no paras. Sí, debo ser una de las personas, uno de los autores más prolíficos que hay en Chile. ¿Alguien más o no? ¿La Ana María del Río te La puede Ana hacer María del Río, competencia? sí. No, y en el mundo de la literatura infantil. Esteban Cabezas, por ejemplo. Yo creo que Esteban Cabezas saca como 3 libros al año. Sí, tremendo. Bueno, Francisco Ortega, vamos a presentarlo, aunque no merece presentación, porque seguro que todos lo conocen. Nació en Victoria en 1974. Sí. Cumpliste 50 años. Sí, y cumplo 51 en unos días más. En julio, Sí. sí. Oye, ¿y cómo fue cumplir 50 años? Bien normal. Yo creo que desde que cumplí los 40, siento que todos los años pasan demasiado rápido. Y tiene una cosa simbólica cumplir los 50 años, porque de alguna manera, por lo menos en mi cabeza, tengo la idea que voy a vivir 100 años, ¿Sí? o más o menos, pero no menos de 100 años, entonces siento que ya estoy como en la mitad. Hay que Yo tener creo- cuidado con las embarcaciones. Yo creo, sí, yo creo que por eso, ¿sabéis que estoy publicando harto? Porque como tengo hartas ideas, yo tengo un cuaderno de ideas y cosas así, trato de, como que digo, uy, me queda poco tiempo, entonces quiero dejar todo ahí. Ya, pero si te quedan 50 años no es poco tiempo. No, pero pasa el tiempo tan rápido. ¿No te pasa que a medida que vas cumpliendo años, como que el tiempo se dilata, como muy rápido todo? O sea, ya estamos a mitad de año. Ya se viene septiembre. Y estamos Navidad. estamos en el 2025, un año que se supone, o sea, estamos en el futuro de Blade Runner. Estamos en el futuro de Running Man. Estamos en el futuro de las novelas de Philip K. Dick. Más en el futuro de las novelas de Philip K. Dick. Es como, o sea, si te pones a pensar, estamos al lado del 2050. Heavy. Y vamos a llegar. ¿Mm? Ya, pero se me ocurren varias cosas. Primero, ¿fueron buenos estos primeros 50 años? Súper bueno. ¿Sí? Súper bueno. ¿Ha sido una buena vida? Sí, y de todo. O sea, de mi infancia, mi adolescencia, mi año universitario, mi año de trabajo, mis años casados, mis años divorciados. Todo, te juro que no me arrepiento de nada. Creo que de todo he aprendido, de lo bueno, de lo malo. Y cuando miro para atrás digo, sí, he tenido suerte. Eres un optimista. Sí. Optimista irracional, como me dijo una vez un psicoanalista. Y fíjate que estoy cada día más optimista. Trato de, a pesar de que el mundo como que te pega puñetazos con todo lo que pasa en Palestina, lo que pasa en Irán, lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa aquí en Chile también, ayer, por ejemplo, veía una entrevista a uno de los candidatos a la presidencia justificando el golpe del 73, la dictadura, diciendo a pito de nada que él estaría dispuesto a que se repitieran. Y digo, pero a pesar de eso, soy optimista. Una vergüenza, sí. Sí. Lo vi también. Bueno, y la otra pregunta que te quería hacer, mira, vamos a estar así dispersos en esta conversación. Bueno, yo soy don disperso, así que... ¿Era como te imaginabas el 2025 o estamos todavía en la prehistoria? ¿O hay cosas que te han sorprendido? A ver, yo de chico soy muy lector de ciencia ficción y uno de los géneros que más consumo en audiovisual también. Entonces, de alguna manera, yo imaginaba que el 2025 íbamos a tener edificios de kilómetros de altura, autos voladores, bases en la luna. No ha pasado contactos todavía. con extraterrestres y todas esas cosas. No ha pasado nada de eso, que sepamos. Pero lo que nunca me imaginé es el poder que íbamos a tener cada persona en la mano a través de los celulares. El celular. El teléfono celular es más poderoso que la computadora que fue usada no solo para llevar al hombre a la luna, sino para las misiones del transbordador espacial de los años 80. Es más poderoso que los comunicadores del que veíamos en Viaje a las Estrellas. Es tener un computador del tamaño de una palma en el que puedes hablar con cualquier persona del mundo en tiempo real. Sí, eso es tremendo. Y hoy día ni siquiera sin barreras idiomáticas, porque hay traductores instantáneos. Es como... Eso es tremendo. Yo creo que a lo mejor no hay autos voladores y no hay naves al espacio, pero está la inteligencia artificial. Pero todos tenemos una inteligencia artificial en la mano. Entonces... Y que se va a ir perfeccionando y yo no sé en 5 años lo que va a lograr eso. Porque ya me parece muy avanzada y estamos en la prehistoria, en la época de las cavernas de eso. Yo creo que hay que empezar a aprender a usarla.
Hay muchos colegas escritores que le tienen como... a ver, es verdad, no es creativa. Tú puedes jugar a ella que te escriba un cuento, que te escriba un comienzo. ¿Ya jugaste con eso? Sí. ¿Y qué salió? No. Pero ¿sabes qué? Para lo que es buena, una de las cosas que yo hago día a día es escribo guiones. Sobre todo para proyectos de serie para Latinoamérica, México, básicamente. Escribí una serie que está en Apple, que se llama Familia de Medianoche, la coescribí con un equipo. Y la IA me sirve mucho para... Si tengo un personaje... Había un personaje, por ejemplo, tenía 20 años, estudiante de medicina, de origen popular, mexicana. Yo no sé cómo habla una mexicana de 20 años que estudia medicina y que creció en el barrio de Tepito. Pero la IA sí. Entonces, Julio Rojas, que con él que está muy metido en esto, y con él coescribí la serie, me ayudó con los prompts y efectivamente estaba el guión completo y yo le pasaba el personaje y me ayudaba a mexicanizarlo. Y eso es bien increíble. Y lo otro, para lo que lo usé, por ejemplo, para Tesoros Chilenos me ayudó mucho en la estructura del libro. Acá está, que ya vamos a conversar sobre el último libro. En los capítulos del libro, como tiene harto dato bibliográfico, lo que yo antes escribía en un cuaderno, me ayudó la IA. Y en muy específico, así para novela ficción, el año pasado yo publiqué una novela que se llama Bahamut por Minotauro, que es una novela ciencia ficción. Y en esa novela hay una serie de capítulos ambientados en un Temuco del futuro, en el cual hay unos adolescentes que hablan una neolengua que es china, rusa y mapuzungún. Y básicamente yo escribía los diálogos en normal y la IA me ayudaba a mezclar los idiomas con cierto ritmo. Así que, insisto, no hay que tenerle miedo. Hay que aprender a usarla para lo que uno quiera, efectivamente, pero no... O sea, esto es un llamado que yo hago sobre todo a los nuevos autores y sobre todo a los estudiantes. Yo veo muchos estudiantes que hacen trabajos enteros con la IA. Me ha pasado con algunos estudiantes. Y se nota. Porque además... Yo un 1 por eso. Porque la IA miente, inventa datos, imagina. Y de repente usa palabras que son hiper rebuscadas que tú sabes que no la usamos o no la usa el estudiante. La otra vez, por ejemplo, estaba hablando con Pablo Toro, con que estaba escribiendo, que es escritor y guionista, y estaba escribiendo una serie histórica sobre quién, no era Pedro Montt, era sobre, bueno, da lo mismo, de un personaje histórico de Chile, se me fue, y le pidió datos a la IA, y la IA le dijo al personaje, lo llamaban el jaguar de Talcahuano, y él encontró que era un tremendo nombre, y era mentira. Era mentira, sí. Lo buscó después, sí, es mentirosilla, por eso digo que se va a ir perfeccionando, y vamos a alcanzar a ver eso. Bueno, escritor y guionista, ejerció como periodista en diversos medios hasta 2013, y desde entonces se ha dedicado a la escritura de manera profesional. Es autor de la novela Salisbury, Logia, El verbo Kaifman, Andinia, La catedral antártica, El cáliz secreto, Próximos días, Bahamut, la saga infantil Maxur de Males, leyendas chilenas para niños y niñas. Eres co-creador también de novelas gráficas. Están Los fantasmas de Pinochet. Están los libros de no ficción Dioses chilenos, Alienígenas chilenos, Chile bizarro con Juan Andrés Alfate, Los nuevos brujos, Alienígenas americanos, Enigmas y misterios. ¿Cuántos libros? Como 19. A ver. Están contaditos. Es que yo hago una diferencia entre los libros que son míos, de mi autoría, y los que hago en coautoría. Entonces, míos son como 12 o 15. Pero tengo hartas novelas gráficas que son de autoría. Tengo las novelas los libros de crónica freak que hice con Salfate, que son 3. Pero los míos son 15. Mira. Bueno, y además guionista audiovisual, autor de capítulos de distintas series. Además escribiste junto a Fuguet, que estuvo acá hace poco, la película Cerrienda. Sí, pucha, a mí que me gustó esa película. Yo me encontraba con una sorpresa que es una película que le gusta a mucha gente. Año 2005, yo tenía 17 años, la vi en cuarto medio, me fascinó esa película, la vi por lo menos 5 o 6 veces. Película que este año cumple 25 años. ¿Y van a hacer algo? No sé si este año, pero sí el otro año. Alberto tiene hartas ganas de sacar cosas relacionadas con Cerrienda. Creo que incluso quiere novelizar el guión, porque me dijo, oye, si lo novelizo, sí, novelízalo.
Bueno, Fuguetes como tú también no para. Se No. parecen un poquito. Y está muy en no parar. Porque él tuvo un hiato de varios años y ahora no, ahora quiere y está revisando sus libros antiguos. Ahora acaba de sacar una novela, reeditó la novela gráfica que hizo con Gonzalo Martínez también, Road Story. Sí. Salió recién. Amigo tuyo. Sí, yo Alberto lo conozco de 92, 93, sí. ¿Quiénes son tus mejores amigos en el mundo de la literatura, de la escritura? Yo creo que Gonzalo Martínez y el Félix Vega, Álvaro Bizama, Mike Wilson. Yo creo que ahí esos son como ¿Tu grupito? mi grupito, sí. ¿Y Baradit? También, sí. Lo que pasa es que Jorge como se fue a la playa. Vive en Valparaíso. En Valparaíso lo veo muy poco, pero antes nos juntábamos mucho con Jorge. Yo creo que la distancia geográfica, hablamos harto, pero a nivel así como de juntarme con alguien, yo creo que más Álvaro, más Gonzalo, que vive aquí al lado de tu casa, al lado de este estudio, y Félix. Pero a Jorge yo le tengo mucho cariño y encuentro que está muy feliz ahora, lo veo muy feliz en la playa y con su chica y todas esas cosas. Sí. Oye, bueno, Tesoros Chilenos, el último libro, ¿cuándo salió? Este libro salió a mediados de mayo, entre mayo y junio. Es un libro de no ficción. Exacto, entre la ficción y el periodismo. Sí, entre la ficción y el periodismo, pero yo le haría un slash porque es básicamente un libro que trata sobre historias folclóricas, sobre mitología. Entonces, ¿qué de ficción y cómo uno puede abordar la mitología y las leyendas? ¿Son ficción o son no ficción? Yo creo que no son no ficción porque son parte de la identidad del pueblo, de nosotros. Y este libro trata de entrar a esas leyendas a través de las armas del periodismo. O sea, hay entrevistas a gente que me dijo que había buscado un tesoro. Hay crónica, hay mucho reporteo en terreno, hay harto reporteo casual. A mí me llegaron y una vez conté en Copiapó, estaba en una librería de Copiapó que hizo una actividad literaria y conté que estaba escribiendo este libro y había un matrimonio y me dice, ¿vas a contar la historia del tesoro de Copiapó? Sí. Si te interesa, mi papá, me dice ella, es el sobreviviente de la búsqueda. ¿Lo quieres entrevistar? Me quedé un día más y lo fui a entrevistar. ¿Qué te han dicho? Sí. Entonces tiene mucho de recuperación de la oralidad chilena. ¿Te hubiera gustado ser historiador? Sí, de hecho, a ver, mira, si yo no estudiaba periodismo, yo quería estudiar o historia o paleontología, porque tengo una fijación con los dinosaurios. Pero sí, me hubiera gustado. Creo que de Gil nomás no estudié en paralelo historia. ¿Y Oreste Plat? Sí, que es tu figura, tu referente, lo homenajeas. Este libro está dedicado a Oreste Plat, sí, y de hecho yo hice una suerte de acto psicomágico, por así decirlo. Le entregué este libro y los otros de esta serie a Karen, a su hija. La hija. Que es como la mecenas de la obra de Oreste Plat y de su mamá, que la esposa de Oreste Plat, que se habla muy poco de ella. ¿Cómo era su seudónimo? Bueno, se me fue. Pero una gran poetisa chilena. Pero yo de chico leí Oreste Plat. Lo leía en la revista Mampara. En mi casa había altas revistas de ferroviaria, de la revista En Viaje. Y ahí Oreste Plat escribía una columna mensual sobre mitos chilenos. Entonces, esa idea del entierro, del culebrón, estaba ahí. Y este libro, de alguna manera, trata de recuperar esas historias enfocadas en los tesoros, ¿no? Son un registro, pero además un registro de memoria, de historia, pero muy entretenido, sí, y muy rápido de leer. Sí, yo quería que fuera muy entretenido. Recuperar ese sentido de aventura, el otro día conversaba con Marcelo Somarriba, que acaba de sacar un libro que se llama El mito del reino de Chile, y hablábamos del sentido de, en la literatura europea del siglo XVII y XVIII, Chile era, y en general Chile y Argentina, la Patagonia, era como Marte, era el lugar donde venía el Capitán Nemo, donde estaban los hijos del Capitán Grant, donde ocurrían grandes novelas de aventura. Entonces había que, de alguna manera yo siento que en este libro yo quise recuperar ese sentido de que habitamos un terreno muy lleno de historias curiosas, en la cual hubo piratas que enterraron tesoros, hubo, qué sé yo, ciudades perdidas, el oro de los incas, los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial supuestamente dejaron el oro de Hitler,
en el sur de Chile. Entonces está lleno de relatos bien curiosos y que son parte de nuestra identidad. El otro día vino la Elvira Hernández, se Sí, sentó sí. igual que tú en esa misma silla, Premio Nacional de Literatura, y decía que desde que había tenido el Premio Nacional, bueno, ella se estaba tomando muy en serio la idea de recorrer Chile y estar en Chile, porque esa era la labor del poeta. Tú como escritor también te lo tomas bien en serio porque Sí. andas por todas partes. Yo voy a las ferias del libro que me inviten. De hecho, dentro de unas horas más salgo a Antofagasta, porque me gusta mucho. Y trato y hago harto también trabajo a través de diálogo de movimiento con el ministerio, trato de ir a colegios. Me encanta ir a regiones, me encanta, además que encuentro que es una manera de que los libros estén vivos. En los encuentros con libreros. La otra vez, por ejemplo, hace tiempo estuve en La Unión. Hace como un mes, ¿o no? Hace como un mes, un día de semana. Y a las 2 de la tarde de un martes. Y llegaron 10 personas. Entonces los libreros me decían, oye, disculpa, porque llegaron solo 10. Le dije, no importa, llegaron 10 personas. Que lleguen 3, que lleguen 4, 5, da lo mismo. O que lleguen 100 o 200, o 50, whatever. Si en una librería de un pueblo del sur de Chile a las 2 de la tarde llegan 10 personas a escucharte hablar y a firmar tus libros, yo creo que es un tremendo regalo para la librería y para el autor. Totalmente de acuerdo. El enigma de Fraga. Dicen en Copiapó que el desierto tiene memoria. La arena y el polvo guardan secretos que ni el viento ni los años van a enterrar. Tal como se narró en el capítulo anterior, es tierra fecunda en historias épicas y fortunas nacidas de sus profundidades. Las rocas y leyendas desdibujan la línea entre la verdad y la ficción. Yo creo que ese es un párrafo que define muy bien el libro entero. Porque es un libro que desdibuja completamente la frontera entre la realidad y la ficción. Entre el cotidiano y el legendario. ¿Lo pasaste bien escribiendo este libro? Súper bien, lo pasé muy, muy bien. Muy, muy bien. Creo que es uno de los libros en que mejor lo pasé escribiendo. Porque me sentía niño. Me sentía como que me sentía yo a los 8 años leyendo a Robert Louis Stevenson, La Isla del Tesoro, o viendo la historia en dibujos animados. Esas historias que yo pensaba que ocurrían en Europa o en el Caribe. Y acá tenemos historias de piratas que son realmente tremendas. Y la gente no sabe. O sea, imagínate que lo cuento en el prólogo. Cuando yo entrevisto a un arqueólogo y escritor español para un podcast que se llama La Ruta Secreta, es un especial de Indiana Jones. Y este personaje había escrito un libro de Indiana Jones. Y él me dice, oye, pero si Indiana Jones debió haber pasado por Chile para haber encontrado... ¿Por qué? Y me empieza a contar una historia sobre un tesoro de Juan Fernández en la cual yo no tenía idea. Digo, ¿por qué no me cuentan estas cosas en el colegio? Yo creo que una muy buena alternativa para incentivar la lectura y el amor por los libros en los niños más chicos es contarles historias increíbles que han ocurrido en este país. Sí. Siempre me gustó escribir. Sí. Escribía desde niño, escribía sobre dinosaurios, historias de monstruos en cuadernos. Coleccionaba muchas noticias raras que sacaba de los diarios, noticias de ovnis, de fantasmas, entonces las pegaba y escribía historias al respecto. Bien aficionado, cuando estaba en el colegio empecé a participar de concursos de cuentos, concursos de composición que había en esa época, y cuando estaba en tercero medio, eso debe haber sido el año 1989, se nos cayó el Sí, por ahí, carnet. sí. Gané un concurso del Año Internacional del Espacio. Sí. Me acuerdo que ese año fue el Año Internacional del Espacio y hubo un concurso para enseñanza media y lo gané con un cuento de ciencia ficción que no sé dónde está. ¿Se perdió? Se perdió. No tengo idea, porque además en una época en que se escribía toda máquina. Y yo lo escribí a máquina y lo mandé. Entonces nunca me lo devolvieron. Devuélvalo. Era por como favor. una suerte de... Pero me acuerdo de qué se trataba. Era una misión... el concurso era de composición sobre sobre el espacio, sobre la importancia del espacio en el desarrollo de las naciones. Y yo escribí un cuento acerca de una misión espacial, la primera misión espacial chilena. En lugar de escribir una composición, un mini ensayo, escribí un cuento. Mira, y después en la universidad seguiste escribiendo, Sí. escribías cuentos, y en Temuco escribiste tu primera novela. 60 kilómetros, que que era no, 60 que no kilómetros. está en ninguna parte. ¿Y cuándo la vamos a, No sé, a fíjate. reescribir o lanzar o No sé, publicarla? sí, se lanzó una editorial independiente hace un tiempo y está por ahí. O sea, Y fue premiada porque saliste segundo. salí segundo, sí, con Antonio Gil.
Y me acuerdo que fui una de las... Y ahí conocí a Alberto, porque Alberto Fuguet fue uno de los jurados de ese concurso. El otro fue Juan Andrés Piña, Mercedes del Valdivieso y Fernando Alegría. Era bien variado. Era tremenda bien, la resta. era bien... Sí, o sea, hay que volver a leerla, ¿no? Es que toda esa generación del 50 de mujeres es notable, es tremenda. Es como, por ejemplo, cuando dice, en Chile no se escribe literatura de terror. ¡Aló! Bucea en Marta Brunet. Marta Brunet tiene unos cuentos fantasmas heavy. Que hay que como sacarlos de ahí. Creo que hay buenas antologías sobre... Pero, o ciencia ficción, o las Maite, escritoras de los 50. ¿Cómo se llama esta editorial de Valparaíso? Sí, lo vi. Que está haciendo una recopilación muy buena de esa generación de autores. ¿No? Leí uno, de hecho, sí. Sí. ¿Logia sigue siendo la novela chilena más exitosa de los últimos años? Sí, pero ¿sabéis qué? Yo creo que ya se le acercó la Fran Solar con El buzón de las impuras. ¿Sí? Sí, porque ha sido un fenómeno heavy lo de la Francisca. Pero Logia a nivel... A ver, Logia a mí me sorprendió lo bien que le fue. Más allá de sus virtudes narrativas, más allá del tema... Es un libro que todavía sigue vendiendo y es como, yo le digo mi jubilación, porque hay un antes y un después de hay un Logia. antes y después, o sea, efectivamente, en rigor hay un antes y un después de dos libros que salieron más o menos juntos, con un año de diferencia, que fue Mochadic y Logia, que son dos libros a los cuales comercialmente les ha ido muy bien y de alguna manera que a esos dos libros les fuera bien fue la razón por la cual yo dejé de trabajar de periodista y me dediqué 100% a la escritura. Y a la escritura de guiones, pero a las clases también, ¿o no? Sí, ya hago muy pocas clases, pero básicamente dejé el día a día como periodista. Y hay muy poca, yo sé que es un privilegio. Pero tuve la suerte de tener ese privilegio y de alguna manera son dos libros que yo a manera de chiste digo que son mi jubilación, por alguna manera así lo son. Te la curraste igual, sí, trabajaste. Sí. Fuiste al taller de Antonio Skármeta. Yo estuve en los que también estuvo aquí. Estuve con Antonio Skármeta, estuve con Marco Antonio Laparra, que era el mismo taller. Lo que pasa es que Antonio Skármeta lo daba de marzo a julio y de julio a septiembre, él se iba a Alemania. Lo tomaba Marco Antonio y lo terminaba él. Estuve con Poli Delano en la SEC. Estuve con Carlos Franz. Con Carlos... con Carlos Franz, con Sergio Gómez. Sí, esos fueron los talleres que hice. Así en forma como bien estable. ¿Te sirvieron? Porque mucha gente que nos está viendo van a talleres literarios, estudian literatura. Además que era una... Ahora haces talleres. Sí, pero encuentro que, a ver, la mayoría de los talleres hoy día se hacen online porque te permiten tener gente de todas partes. Pero en esa época los talleres eran presenciales, entonces tenían una cosa muy despiadada porque era una generación, el taller de Skármeta, por ejemplo, que yo estuve con Marcelo Leonard, con la Nona Fernández, con María José Viera Gallo, con Luis López Aliaga, con... ¿Quién más estaba en ese taller? Hernán Rodríguez Mate. Buena memoria la de Pancho Ortega. La Alejandra Costamaña, la Andrea Gestanovich. No, si fue una generación súper potente. Y nos hacíamos pebre, heavy. Era una cosa era un ejercicio para el ego, pero al mismo tiempo... A ver, yo lo que valoro de los talleres literarios... Bueno, tú haces muchos talleres, yo también he hecho talleres. Tú sabes que no le vas a... es muy difícil enseñarle a escribir a alguien. Pero sí le puedes enseñar métodos. Sí les puedes enseñar trucos o técnicas. Pero sobre todo les das disciplina. Porque cuando tú vas a un taller, estás obligado más o menos a escribir un cuento o un capítulo cada 15 días, cada semana, y que tiene que ver con el que yo creo que es el mejor consejo de escritura que existe en la historia, que es el que decía Ray Bradbury. Ray Bradbury decía, ya, ¿tú quieres ser escritor? Ponte una meta, 1 año. Escribe un cuento breve a la semana. Al año vaya a tener 52 cuentos. Si de esos 52 cuentos 7 son buenos,
ya tienes tu primer libro. Totalmente. Rigor, disciplina. Sí. Yo soy un escritor súper nerd. Sí, pues, yo soy, pero yo creo que está mal tomada esa palabra, porque en el sentido de nerd es porque yo soy disciplinado. Yo soy... trato de estar sentado a las 7:30 de la mañana todos los días de lunes a viernes. No escribo de noche porque me da sueño y la noche me gusta más leer o ver películas. Pero soy súper metódico. ¿Y hasta qué hora escribes? ¿Empieza a las 7:30? A las 7:30. Y generalmente escribo hasta las 1:30. Ahí almuerzo y en la tarde lo que hago es revisar lo que escribí en la mañana o corregir algunas cosas, bla, bla. Trato después de las 3, 4 de la tarde darme un tiempo para leer. Y porque si no lees no puedes no puedes escribir, ¿cachai? Es como es la gran máquina, la lectura. Me decías que tienes amigos escritores. Sí, sí. ¿Y te quieren los escritores en Chile? Sí, yo creo que sí. Dentro de todo, bueno, por lo menos eso se nota. Yo creo que hay cariño y hay respeto. Me lo ha ganado también. Yo trato de estar muy al tanto de lo que se está publicando, de los nuevos autores. Cuando un nuevo autor me pide un favor que le presente su novela o que la lea, trato de hacerlo siempre. Y trato de darle porque creo que es en el fondo regresar a algo que tú ya tienes. ¿Y la crítica literaria? La crítica literaria, yo en general he tenido críticas buenas y he tenido críticas malas. He tenido críticas muy buenas y he tenido críticas malas, tan terribles no, pero sí, algunas como... yo creo que la crítica es hoy día una labor que desgraciadamente está en extinción. Creo que es... A ver, yo celebro mucho la instancia de jóvenes que leen y que comentan, intercambian libros a través de las redes sociales. Pero creo que lo que están haciendo las editoriales de reemplazar la crítica literaria por los influencers literarios no es bueno. Estoy totalmente de acuerdo. Y lo que están haciendo las distribuidoras de cine, de reemplazar la crítica cinematográfica por los influencers de cine y película, tampoco es bueno. Creo que la crítica es muy necesaria y yo veo que hoy día no hay crítica. No hay. En Chile en los últimos 10 años hubo una crítica que ya ni siquiera está en un diario. Publica te puede caer bien, te puede caer mal, puedes estar de acuerdo con ella, puedes no estar de acuerdo con ella. Patricia Espinosa estamos hablando. Yo generalmente estoy muy poco de acuerdo con ella, pero era una voz válida y estaba ahí. Y hoy día está relegada a un blog. Porque a las editoriales, no solo a las grandes editoriales, también a las chicas y a las independientes, les interesa más el posteo de un lector en Instagram, que es súper que a veces es un resumen, porque claro, ayuda a la difusión y todo eso, pero no tiene que ver con el trabajo que estamos hablando. Claro, no hay una... A ver, no hay... El análisis, la reflexión, el no hay crítico. Criterio, que de ahí viene la palabra crítica. Y que es lo mismo que pasa con la crítica cinematográfica, que hoy día no hay, ni con la crítica de discos, de música, que no hay... Porque son reemplazadas por estas nuevas plataformas en las cuales en rigor hay más fanatismo, más reseña que crítica. Exacto. Pancho, se nos vuela el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte por este libro. Sí. ¿Ya salió? Salió, sí, o sea, de haber salido hace 2 días. Aventuras en la historia de Chile para niñas y niños. Francisco Ortega, Gonzalo Martínez. La historia de Chile no solo se conoce, se vive como protagonista. 10 historias. Sí, son 10 historias, son 2 pasajes de la historia de Chile contados como cuentos, protagonizados todos por niños. Por niños y niñas entre 10 y 14 años. Desde un niño prehistórico que encuentra un cachorro de tigre de dientes de sable en la Patagonia, hasta una niña de 12 años muy, muy pícara, que empieza a sospechar de que su hermano anda en cosas raras en 1810 y se termina involucrando por accidente en la red de espionaje de Javiera Carrera. Es el cuento Madre de la Patria, porque yo creo que tenemos padres de la patria, pero nunca nos hemos marcado de que también hubo madres de la patria, como Javiera Carrera, hasta una historia que a mí me gusta mucho y a Gonzalo también, que creo que es la última, que es la historia de una niña que lo único que quiere es ser aviadora.
Y va con su abuelo al Museo Aeronáutico a ver los aviones. Y cuando pasan frente al Hawker Hunter, el abuelo, que era expiloto de la FACH, tiene una reflexión sobre los hechos del 73. Y hay una historia triste por ahí. Lo vamos a leer. Es un libro que hicimos para niños. Es un libro que hicimos... Con las niñas en la casa. Sí. Sí, por favor. Aparte hay una Lucía por ahí. Sí. Me fijé. Pancho Ortega, bueno, Editorial Planeta, con los 2 libros, ¿cierto? Sí, la mayoría de mis libros son por Planeta. Sí. Tengo algunos en zigzag. Camiseteado. Sí, porque me tratan bien. Pero también tengo un libro en zigzag, que es un libro que a mí me gusta mucho, que se llama Próximos Días. También tengo un par de libros en editoriales independientes, en Aurea y en Siech. Tengo un cuento en varias antologías. Tengo cuentos en varias antologías. En Das Capital también, como que aparezco por ahí. No para este hombre. Y la próxima vez que venga va a tener otros 4 libros publicados, seguramente. Bueno, esperemos. Y un par de series ahí dando vuelta. Pancho Ortega, un gusto como siempre estar aquí en Esta Boca es Mía. Muchas gracias. No, gracias a ti por la invitación. Un abrazo grande para ustedes y nos vemos la próxima semana aquí en El Periodista TV.